Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo jueves de este curso que estamos compartiendo de la evaluación del paciente oncológico desde la perspectiva de la clínica médica. Hoy estamos con la doctora Ana Chalup. Bienvenida, Ana. Ella es médica, médica paliativista del Servicio de Cuidados Paliativos del Hospital Italiano y nos va a compartir una charla acerca de derivación oportuna, relevancia de la intervención temprana, recursos terapéuticos para el tratamiento sintomático, abordaje de intervenciones de valor adicional desde los cuidados paliativos. Así que bienvenida, Ana, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, te dejo para que nos deleites con tu charla. Bueno, a ver si deleito. Vamos a ver, comparto la pantalla primero. Ahí se escucha medio cortadito, Ana. Qué interesante. Compartir. Ahora se escucha bien, Yo cualquier cosa te aviso. Ok. Ok, ¿dónde está? No sé si ustedes ven lo que yo veo o no. Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Sí, me gustaría ver la presentación. Ahí está. Muy bien, creo que ahí va a funcionar todo. Bueno, como ya presentó Mati, Ay, mi nombre es Ana, soy médica del equipo de la Anita, sección, perdón, pero se corta. Se escucha medio robótico. un poco del abordaje, decime, del abordaje de la medicina. Ok, espérame, entonces me saco mi video, Dale. a ver ahí. Les traigo un poco de cómo llevamos adelante el acompañamiento de los pacientes oncológicos desde la mirada paliativa. Bueno, traigo algunos datos que solo un bajo porcentaje de la población que lo requiere lo recibe, Anita, alrededor de perdón, un pero 14%, se te y corta. las perspectivas, no sé cómo más hacerlo. Si no, lo que podés hacer es entrar desde el celular y poner el Decime. micrófono del celular. ¿Y cierro este? No, déjalo para pasar, ¿me entendés? Y entrás desde el celular y le dejás, Sí, 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 por entonces eso, hablas por pero ahí. cierro el micrófono de este. Claro, exacto. Dale. Ok, espérame. Sí, obvio, no hay problema. Hola, ¿ahora me escuchan? Hola, ¿ahora me Ahí, escuchan? te escuchamos bien, pero Perfecto. tenés Sí, eco sí. ahora. Sí, espérame que tengo que bajar el volumen de acá, ¿no? Hola, ¿ya está mejor? Sí, Anita. Ahí vamos. Muy bien.
Bueno, empezamos de nuevo entonces. Bueno, empezaba diciendo algunos datos de relevancia, que anualmente más de 40 millones de personas en el mundo necesitan de los cuidados paliativos, pero solo un bajo porcentaje de esta población que realmente lo necesita tiene acceso a ellos. Se estima que es alrededor de un 14% de esa población. Estos son datos que trae la OMS, y la perspectiva es de que este requerimiento aumente en los próximos 50 años de un modo significativo, un poco por el envejecimiento de la población, otro poco por la expectativa de duplicación de las tasas del cáncer, y todo acompañado de una falta de formación y concientización de los profesionales de la salud de la importancia de esta mirada, sobre todo teniendo en cuenta que reduce hospitalizaciones innecesarias y el uso de los servicios de salud que pueden dirigirse a otros pacientes que lo necesitan más. Los cuidados paliativos son un enfoque que busca mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias, que van a enfrentar problemas asociados a enfermedades potencialmente mortales. Esto incluye tanto la prevención y el alivio del sufrimiento, haciéndolo a través de identificando en forma temprana estas fuentes posibles de sufrimiento, hacer una evaluación, tratamiento de dolor u otros síntomas físicos, y abordando también los aspectos psicosociales y espirituales. Entonces, a partir de esto es que decimos que el sufrimiento no supone ocuparse solo de los problemas físicos del paciente, sino evaluar toda la esfera. Me van a escuchar hablar un montón de lo que es el abordaje integral de los pacientes, y se trata principalmente de esto: ver que como personas sufrimos no solo por los síntomas físicos que nos producen las enfermedades, sino sobre el impacto psíquico, el impacto social, espiritual, administrativo, económico, que eso lleva en nuestra vida. ¿Y por qué hacer cuidados paliativos? ¿O por qué orientar y tener una mirada paliativa? Porque lamentablemente, al que no lo sabía, lamento informarle, que morir es una parte normal de la vida, es algo que no podemos evitar, y dentro de esta vida que recorremos, focalizarnos en lo que es la calidad de vida o cómo queremos llevar adelante nuestra vida es el objetivo central. Desde los cuidados paliativos no buscamos ni acelerar la muerte ni prolongar la vida. Entendemos que la vida es finita y entendemos que lleva un tiempo llegar hasta ese fin. Y sí, lo que se busca es, a través de este planteamiento integral y activo, orientarnos a cuáles van a ser esos cuidados que vamos a necesitar al final de la vida. Esto es reconociendo y atendiendo necesidades psicológicas, sociales y espirituales, abordando, como dije antes, integralmente al paciente y a la familia, porque entendemos que una persona no enfrenta una enfermedad solo, que estamos rodeados de un entorno que nos acompaña. Ahí la imagen entiendo que se me cortó un poco, espero que vuelva pronto. Sí. Y bueno, como decía, atendiendo a esta esfera que nos conforma como persona. Ana, perdón, pero está como que no estás compartiendo, ¿eh? Ahí lo vuelvo a compartir. Dale. Bien. Se está cargando. Entonces, como digo, es abordar tanto al paciente y a su familia, que es lo que nosotros denominamos unidad de tratamiento o unidad de cuidado. Habitualmente, y lo ideal es que la mirada paliativa o la cultura paliativa se dé por todo el equipo de salud, no solo por especialistas en cuidados paliativos, y lo ideal es que, llegado a una etapa avanzada, uno pueda enfocarlo desde un equipo multidisciplinario, con la asistencia no solo de médicos, enfermeros, psicólogos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, asistentes sociales,
todos podemos aportar desde nuestra área al acompañamiento de estos pacientes. Y sobre todo, ¿por qué cuidados paliativos? Porque son un derecho de los pacientes, que está, bueno, y de hecho, hace algunos poquitos meses que celebramos la legislación de la ley de los cuidados paliativos en la Argentina, y esperamos que pronto podamos implementar. Los objetivos dentro del abordaje de los cuidados paliativos son tratar de mejorar la calidad de vida. Ahora más adelante vamos a charlar bien sobre esto, porque calidad de vida es un concepto muy subjetivo de cada persona, y promover la dignidad de las personas. Hacer intervenciones adecuadas para el control de los síntomas, lograr una comunicación efectiva tanto con el resto del equipo médico como con la familia y esta unidad terapéutica, con el apoyo emocional y espiritual que esto requiere también. Entonces estamos hablando de centrarnos y cuidar de esa persona como un todo. Para esto, obviamente, tenemos que basar nuestro conocimiento y toma de decisiones en los principios éticos que rigen la práctica médica. Y valorando estas necesidades y demandas que pueden provenir tanto de la unidad terapéutica, del paciente y la familia, y entendiendo también que una vez que este paciente se va, la familia que queda también necesita de un apoyo y de un acompañamiento. Por eso también hablamos de intervenciones que se extienden al apoyo del duelo. Resumiendo un poco entonces, hasta lo que decimos hasta acá, nos sirve la definición de la OMS respecto a lo que son los cuidados paliativos. Son un cuidado activo e integral de los pacientes cuya enfermedad no responde a terapéuticas curativas. Y el fundamento es alivio del dolor y otros síntomas acompañantes, pero también considerando problemas psicológicos, sociales y espirituales. El objetivo es alcanzar la máxima calidad de vida posible. O sea, no hablamos de la mejor calidad de vida, hablamos de la máxima calidad de vida posible para ese paciente y esa familia. Y bueno, muchos aspectos de los cuidados paliativos son también aplicables a fases previas de la enfermedad, cuando un paciente está transitando el curso de su enfermedad. Y no hablamos de este paradigma anterior, digamos, que teníamos de, bueno, este paciente ya no tiene un tratamiento oncológico, ahora pasamos a aliviar síntomas y cuidados paliativos. Esto lo dejamos atrás y tratamos de buscar orientarnos más a un abordaje solapado junto a los tratamientos oncológicos, buscando que obviamente, entendiendo que en la medida en la que esos tratamientos pueden ir menguando con el deterioro del paciente o la falta de disponibilidad de nuevas terapéuticas, irán aumentando más la asistencia por la medicina paliativa y disminuyendo este otro tipo de tratamientos. Y si bien parte de lo que me pedían era, bueno, esta derivación, ¿cuándo es una derivación oportuna a cuidados paliativos? A nosotros nos gusta más hablar, desde los cuidados paliativos, nos gusta más hablar desde una cultura paliativa y tal vez darnos cuenta nosotros, como médicos de cabecera de ese paciente, tanto desde la clínica o desde la oncología o desde donde lo estemos abordando ese paciente, de que si la expectativa de curación no existe, entonces hay que ir mirando más a ese paciente. A ver, desde luego que nos gustaría que en todo momento veamos al paciente como un todo, pero ir viendo qué cosas van resultando más importantes para ese paciente para dirigir nuestro tratamiento, todo lo que le podamos ofrecer a esta mirada de mayor calidad de vida y menor agresividad en las cosas que pueden llegar a ser fútiles. Y es por eso que
quién puede hacer cuidados paliativos, y lo podemos hacer todos. Y acá es donde a veces podemos hablar tal vez de cuidados paliativos más especializados, que lo hacen tal vez el equipo específico de cuidados paliativos, pero los cuidados paliativos básicos son las acciones que cualquier servicio de cuidados de salud puede ofrecer a un paciente que sabemos que tiene una enfermedad que no se va a curar, y hablamos de los médicos de cabecera, atención primaria, médicos de familia, oncólogos, hematólogos, cuando hablamos de enfermedades no curativas, no oncológicas, el cardiólogo, el neumonólogo, el hepatólogo, todos podemos dirigir esa primera mirada y orientar a los pacientes a pensar un poco cómo quieren transitar su vida. Y para cuando haya situaciones que tal vez exceden lo que podemos ofrecer desde los cuidados paliativos básicos, y pues entonces podemos recurrir a un servicio de especialistas en cuidados paliativos que se establecen específicamente para estos cuidados profesionales en los pacientes y sus familias, y que tal vez están un poco más preparados en cuanto a recursos de gestión, preparación, financiación más específicos. Pero no me voy a cansar nunca de remarcar esto, los cuidados paliativos los podemos hacer todos. Cuando nos damos cuenta que tenemos un paciente con requerimiento de esta mirada. ¿Quiénes son estos pacientes? Acá es donde la forma más fácil, o no sé si más fácil, pero sí, tal vez resulta la más sencilla, es utilizar una herramienta del NECPAL. El NECPAL es un organismo de cuidados paliativos de España, que utiliza como primera herramienta esta pregunta sorpresa, que te sorprendería que este paciente falleciera en los próximos 12 meses. Si uno responde, y no, la verdad que no me sorprendería que este paciente en un año ya no esté más, entonces ese es el paciente NECPAL positivo para nosotros, que uno debería orientar o abordar de una manera más holística y paliativa. En los pacientes oncológicos puntualmente, es cuando hablamos de enfermedades oncológicas avanzadas, metastásicas, o aquellos que vamos viendo que no tienen la respuesta esperada al tratamiento específico que le estábamos dando. A veces uno piensa, no, bueno, este paciente va a andar bien, y en la medida en la que hace el tratamiento y no era la respuesta esperada, y tal vez progresa esa enfermedad, y entonces ya tenemos que empezar a cambiar esa mirada hacia otro enfoque. ¿Y por qué es tan importante, sobre todo en los pacientes oncológicos? La enfermedad oncológica tiene una trayectoria, un trayecto, es decir, que se caracteriza porque el paciente tiende a estar muy bien hasta un momento en el que hay como un quiebre y las cosas impresionan precipitarse muy rápido. Entonces, para ese paciente que no tuvo ese tiempo de preparación, esa última etapa se torna muy corta. En esto es que el abordaje, o en esto hablaban de, bueno, derivación temprana, y bueno, primero empecemos teniendo esta mirada paliativa a todos, y cuando haya algo que sentimos que hace más difícil, de hecho hay herramientas incluso para eso, para ver, bueno, qué paciente puede llegar a resultar más complejo, el paciente que es más joven, el paciente que tiene hijos más chicos, el paciente que vemos que está muy solo, que tiene muy poca contención social, el paciente que vamos notando que va teniendo síntomas que se van haciendo cada vez más difíciles, los pacientes que por la previsión propia de la enfermedad, el compromiso de su enfermedad, van siendo de mayor difícil manejo, como el paciente con compromiso peritoneal o pelvis congelada, cabeza y cuello, que van haciendo que la progresión de su enfermedad va generando síntomas que van siendo a veces más difíciles, y bueno, eso con mayor razón ir previendo y viendo cómo vamos a afrontar hacia adelante esos problemas.
Y dado que, si bien, está bien, dos personas pueden tener la misma enfermedad y transitarla de modos diferentes, a veces es difícil hacer un pronóstico correcto de cómo va a ocurrir todo. ¿Se corta de vuelta? Vamos a ver. Tranqui, te esperamos. Ahí vamos. Igual lo voy viendo, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, como decía, bueno, si bien uno a veces dice, bueno, a este paciente pensé que le iba a ir mal y a veces le va bien, o a veces a este paciente pensé que le iba a ir bien y le fue mal, la mayoría de las unidades terapéuticas, digamos, que con pacientes con enfermedades específicas, presentan patrones de experiencias, síntomas, necesidades que van siendo comunes a medida que la enfermedad progresa. Entonces, lo sabrán ver ustedes si en la medida en la que fueron viendo pacientes con las mismas enfermedades, a veces nos fueron surgiendo los mismos problemas con las diferentes familias. Bueno, esto creo que lo sabemos todos. Nosotros como médicos hay algunas enfermedades que podemos curar, habitualmente son las infecciosas que otras. Hay otras que se pueden tratar de modo eficaz, pero bueno, para estas otras enfermedades que vemos que no podemos, o a veces sí podemos alterar o enlentecer el curso de la enfermedad, pero no la podemos frenar. Es donde, cuando el paciente lo desee, uno tiene que al menos intentar predecir, bueno, cuál va a ser el curso de esta enfermedad, cómo podemos planificar hacia adelante, tanto para lo mejor como para lo peor. Es decir, bueno, tenemos esta situación, vamos a hacer esto, si la respuesta es esta, iremos por este camino, si la respuesta no fuera esa y fuera la que no esperamos, y entonces también tenemos esta posibilidad. Perdí la imagen. Muy bien. Es para mantenernos atentos, Ana. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que ahora la perdí yo de todos lados. Espera. Por ahora sí. Acá. Todo lo que puedo decir es que amo mi internet. Sin duda me parece que hay que cambiarla, ¿eh? Después de decirnos cuál es, así no lo elegimos. Sí. Ahí vamos de nuevo. La internet pública del hospital. No, estoy en mi casa, eso es lo peor. Ahí vamos de vuelta, va queriendo. Bueno, y volviendo a ese abordaje integral del cual les vengo hablando, ¿cómo lo hacemos? Como hacemos con todos nuestros pacientes, inicialmente una anamnesis y una exploración cuidadosa para ver como el elemento central de la consulta, y basándonos en una evaluación exhaustiva del número y magnitud de los síntomas que tienen esos pacientes, cuál es el grado en el que impactan su calidad de vida, y así ver cuáles van a ser nuestras intervenciones tal vez iniciales, tal vez en un segundo tiempo, para esos síntomas que más preocupan y eventualmente lograr un abordaje integral de todas las necesidades de ese paciente. Hay un gráfico que no lo puse acá porque lo encontré último, el que me gustó, donde muchas veces a nosotros nos gusta decir que nosotros vamos de lo urgente a lo importante, porque hay muchas veces que lo más urgente resulta el alivio de un síntoma físico, el alivio del dolor, el alivio de la apnea, o de la emesis, y tal vez en la medida en la que vamos logrando que eso esté más controlado, podemos ir pasando a cosas que van resultando más importantes para los pacientes, como esa estructura social o esa trascendencia en la vida. Y siempre mantener una buena comunicación tanto con el paciente como con la familia facilita lograr una relación terapéutica de confianza. Con ese primer abordaje uno logra un cuadro general
y logra ir manejando eventualmente esto, el funcionamiento y preocupaciones psicosociales, cuál es ese afrontamiento que está haciendo de la enfermedad ese paciente o esa familia, cuál es el grado de tristeza, qué resulta digno para ese paciente, qué resulta importante desde lo espiritual, desde esa persona. Con toda esta información, que a veces, como decía, a veces lleva más de una consulta, porque a veces en la primera tal vez tenemos que enfocarnos en lo más importante, perdón, en lo más urgente, para pasar después a lo importante, lleva a este tratamiento individualizado que hacemos con los pacientes, con el objetivo de no someterlo a exámenes inútiles, agresivos, inoportunos, y sí tratando de atender a los pequeños detalles que a veces en el post de focalizarnos solo en el tratamiento dejamos de lado, y que hacen a eso que es, insisto, a lo que es importante, a lo que le da confort al paciente y le da esa calidad de vida. ¿Perdimos la imagen de nuevo? Sí. Sí. Creo que te desconectaste. Y me lo dijo tarde, me dice. Y acá vuelve a ser importante ver que cuando uno tiene una consulta, cuando tenemos enfrente a un paciente y a su familia, o ya sea un miembro o toda la familia, en esa comunicación cada uno va a tener como su propia prioridad, digamos. Desde el paciente, que se está cargando, ya lo van a ver, el paciente tal vez le interese más, bueno, controlar obviamente esos síntomas de dolor o cualquier otro síntoma que le está molestando más, cuál va a ser el tratamiento dirigido a esos síntomas, si se le puede ofrecer algún tipo de apoyo psicológico al momento que está atravesando, pero siempre detrás está la necesidad de información, el pronóstico, qué servicios van a estar disponibles, qué vamos a hacer a futuro. La familia que lo está acompañando tal vez nos aporte desde los síntomas que ven ellos y que tal vez al paciente o no le preocupan tanto o no le da la misma relevancia, que es el estado de ánimo, el apetito, el peso, el aspecto, que aunque a veces esto también lo trae el paciente como importante, a ver si incluso tal vez hay síntomas de algo de delirio o de confusión, que a veces el mismo paciente no lo puede relatar. Y obviamente detrás también de la familia la necesidad de información. Si va a fallecer, cómo va a ser, dónde, cómo se lo puede ayudar, tanto desde lo físico como lo emocional, a atravesar ese momento, etc. Y después estamos nosotros, del otro lado, que a la vez tenemos esta situación de tener, bueno, tenemos que detectar cuáles son estos síntomas, cuáles de estos síntomas sí podemos tratar o son más urgentes de tratar, y cuáles son otros síntomas que tal vez no tenemos una respuesta para una mejoría, sino que tal vez tenemos que tratar de ayudar a ese paciente a adaptarse a una nueva realidad. Nosotros también vamos a ver, bueno, qué tratamiento farmacológico, también lo no farmacológico, pero desde lo farmacológico, cómo podemos hacerlo lo más óptimo posible, lo más simple posible, con los menos efectos secundarios, que sea útil para ese paciente y que se pueda cumplir, que no, porque a veces nos encontramos con esquemas con un montón de dosis, hemos visto pacientes que se anotan, se ponen miles de alarmas en el teléfono, con qué pueden tomar, y nosotros también viendo, bueno, cómo podemos simplificar esto, hacerlo más accesible a este paciente, obviamente teniendo en cuenta las interacciones que pueden tener los diferentes medicamentos y las contraindicaciones que ese paciente individual puede tener. Todo lo que podamos absorber de esa entrevista respecto a cómo está viviendo ese paciente, cómo el grado de deterioro que puede tener en el último tiempo, qué problemas a futuros le puede traer su enfermedad en base al compromiso que ya sabemos que tiene, qué estudios pueden ser necesarios y cuáles no, cuáles pueden ser útiles para tratar de ver cómo me interesa ver este paciente, si tiene metástasis hepáticas,
cuando el hepatograma, si tiene un cáncer de colon que puede sangrar cada cuánto el control del hematocrito, siempre que sea válido pensar en transfusiones o optimizar un hematocrito. Y desde nuestro lado, esto que es tanto que la familia puede llegar a decir, o el paciente puede llegar a tener esta necesidad de información, también está en nosotros detectar qué es lo importante para esa unidad terapéutica saber, porque a veces hay situaciones en las que los pacientes o las familias no preguntan, y tal vez sí hay algunas cosas que tengan que saber, entonces dar también ese espacio para que estas dudas puedan desagotarse es importante. Y obviamente, para hacer esto, cada uno tiene que trabajar en sus propias habilidades de comunicación con los pacientes y las familias. En esto que mencionamos, habilidades socioemocionales, hablamos de conocernos a nosotros también y saber cómo abordar la información, esta conversación o estas entrevistas con el paciente, y en base a lo que el paciente me contesta o me trae, cómo me hace sentir eso a mí, porque eso también, digamos, somos personas, nos podemos enojar, nos podemos ofender, y tal vez estudiar o analizar en nosotros mismos por qué es esto lo que me genera este paciente suele ser muy importante. Ofrecer el espacio de escucha activa a los pacientes, dedicarle el tiempo a ese paciente sin que nos importe el celular, si golpean a la puerta, tratar de crear ese ambiente que sea centrado en esa otra persona, y obviamente viendo las cosas que el paciente tal vez nos está diciendo con su cuerpo, que no nos está diciendo con su palabra, y tal vez incluso respetar los momentos de silencio cuando a veces no tenemos respuesta a alguna pregunta puntual, y tal vez le damos tiempo a ese paciente a que saque conclusiones de esa misma conversación o de lo que estamos hablando. Obviamente respetando la empatía, que es esto, ponerse en el lugar del otro, entender, pues decir, bueno, ¿cómo me sentiría yo si me estuvieran diciendo esto? Y cómo me gustaría que me lo digan para poder transitarlo mejor. Creo que en esto siempre lo más importante para el paciente es saber que no va a estar solo, que siempre vamos a tratar de acompañarlo de la mejor manera posible. Y la asertividad, que es tratar de ser lo más claros, lo más honestos y lo más directos posible, y siempre respetando y tratando de manejar los tiempos con los pacientes. Toda esta entrevista con el paciente inicial, o tal vez de varias intervenciones, nos acompaña a tomar decisiones con estos pacientes, siempre basándonos en los principios éticos que guían la práctica médica, que no me voy a centrar mucho acá porque los conocemos todos: la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía del paciente, la justicia, lo que podemos ofrecer, que incorpora a lo social, digamos, esto que le ofrecemos a un paciente, cómo afecta también a toda la población que tenemos que atender, y de la proporcionalidad. Y a partir de ahí hacer estos planes a futuro, siempre con objetivos realistas, tratar de evitar favorecer expectativas irrealistas en los pacientes y en las familias, para tratar de evitar frustración. Esto es algo que, por lo menos a mí, siempre me gusta tratar con mis pacientes y con las unidades terapéuticas que manejo, que es tratar de, para lo mejor siempre estamos preparados todos. Ahora, ¿qué pasa si el mejor panorama no lo tenemos y tenemos que enfrentar uno peor? ¿Cómo nos podemos preparar desde antes para esto? Esto hace que el paciente no se sienta abandonado, favorece planificar cuidados anticipados, y por esto también es importante incorporar a la familia en estas conversaciones o en estas tomas de decisiones, porque estas cosas que el paciente tal vez diga, yo no quiero que esto me pase a mí, o que si tengo si ya no puedo tratar más la enfermedad, no quiero, así sea, morirme en el hospital. Y bueno, eso también es importante para la familia, que tiene que, para satisfacer este deseo, acomodarse a una estructura nueva y tratar de pensar juntos cómo lograr esto, si es importante para todos. Y acá volvemos al concepto de calidad de vida, que es donde
donde empezamos, que como decía, es algo muy subjetivo la calidad de vida. Lo que es calidad de vida para mí puede no serlo para otra persona. Entonces es importante conocer a esa persona para tratar de ver qué es importante para él, para ella, y lograr juntos decidir cómo transitar esta etapa. Obviamente, ahí como pongo el objetivo, está determinado por las preferencias del paciente, y nosotros tenemos que hacer lo posible para identificar estas preferencias y viendo qué es importante, cuáles son los valores, los objetivos y las prioridades. A nosotros también nos gusta hablar de, bueno, nosotros sobre todo inicialmente tenemos que satisfacer necesidades de los pacientes, y en un segundo plano están los deseos. Obviamente que si podemos satisfacer los dos, pues allá vamos. Pero si un paciente dice, yo no quiero fallecer en el hospital, pero no hay una estructura fuera del hospital que pueda acompañarlo, eso lamentablemente vamos a priorizar que ese paciente esté bien cuidado y asistido en esta última etapa. Pero bueno, detrás de esto es nuevamente donde tenemos el factor social de ese paciente, las perspectivas culturales, espirituales, lo económico, ¿no? Todos jugando un papel importante en esta situación. ¿Y por qué es importante no favorecer a falsas expectativas o expectativas irrealistas? Es que esa diferencia que va a existir entre lo que el paciente tiene como expectativa y la realidad, todo eso es lo que se transforma en sufrimiento. Hablando puntualmente en las situaciones más extremas de fin de vida, y donde uno busca lo importante de seguir acompañando a los pacientes hasta el final, incluso después a las familias, en el duelo, es donde vamos a hablar de calidad al final de la vida, más que calidad de vida. Y en estos cuidados del final de la vida, donde tenemos que considerar aspectos relacionados al control de síntomas y cuidados personales, que los síntomas, el dolor u otros síntomas estén bien controlados, que ese paciente esté limpio, bien higienizado, que tenga la posibilidad de tener contacto físico con sus allegados. El estar preparado para la muerte no siempre se logra, pero es donde uno tiene que intentar trabajarlo, tener los propios asuntos en orden. A veces el tener en cuenta que ese paciente al menos considere factible que su familia esté preparada para esto, saber qué se puede esperar, qué síntomas pueden aparecer, y a partir de ahí poder comunicar a esa persona que lo esté acompañando o a ese entorno que lo acompaña cuáles son sus preferencias, nombrar a una persona que tome decisiones en lugar de él cuando no lo puede hacer. Conseguir en un tercer nivel, conseguir un sentido de determinación, poder despedirse de la gente que es importante, reconocer sus propios logros y su propia trascendencia, resolver asuntos que no estén terminados, siempre ser tratado como una persona en su totalidad, mantener la dignidad, mantener el sentido del humor, no morir solo y tener siempre a alguien que lo escuche. Y en relación con la familia y la sociedad, cuidadores y lo trascendente, lograr esta sensación de confianza con el equipo médico que lo está acompañando, sentirse cómodo con ellos, poder expresar sus temores, incluso a morir o la muerte, que tal vez es algo que podemos compartir todos. La sensación de no constituir una carga para su familia o para la sociedad, que a veces muchos pacientes tienen, ante esa pérdida de la independencia, sentir que las cosas que no pueden hacer recaen sobre otros. Ser capaz de ayudar a otros y, obviamente, dependiendo de las creencias, hacer las paces con Dios, que muchas veces hay pacientes que tienen mucho enojo. Y bueno, resumiendo un poco, traje como este cuadrito que me gustó un montón. Obviamente, nuevamente, los cuidados paliativos
como atención de pacientes con enfermedades potencialmente mortales y sus familias. Se pueden dar en cualquier nivel, tenía una diapositiva de esto también, pero la saqué, se pueden dar en el ámbito hospitalario, en un consultorio, en la casa, en donde sea que tengamos contacto con ese paciente y esa familia. El objetivo es mejorar la calidad de vida, pero logrando la mejor calidad de vida posible, teniendo en cuenta este factor que es que la calidad de vida es subjetiva e independiente para cada persona. Como mencionaba al principio, beneficiosos para el sistema de salud porque reducen las hospitalizaciones necesarias, siempre buscando aliviar el sufrimiento en todos los aspectos de la vida de esa persona, y lo más importante, que puede ser prestado por, yo diría, todos los tipos de profesionales sanitarios y voluntarios. O sea, todos podemos hacer cuidados paliativos. Y bueno, finalizando, Cicely Saunders es una pionera de los cuidados paliativos y siempre, esta frase siempre me gusta, que es: tú me importas por ser tú, importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también para que vivas hasta el día en que te mueras. Buenísimo, Anita, muy lindo al final, muchas gracias. Bueno, yo voy a inaugurar las preguntas, que bueno, obviamente con Ana siempre trabajamos mucho y compartimos muchos pacientes, y estas cosas que expresa y que nos comparte, siempre, si bien uno las escucha y suenan tan lógicas, pero no siempre son tan sencillas, ¿no? Obviamente, de llevar a la práctica. Yo, por ejemplo, desde mi lugar de oncólogo, una pregunta que te voy a hacer y que siempre genera mucho conflicto, incluso muchas veces con el paciente, muchas veces con la familia, es el manejo de información, ¿no? Que es un derecho para el paciente. Y que tenemos muchas veces dos situaciones así como más conflictivas, por lo menos desde mi lugar de oncólogo. Una es cuando tenés a un paciente que está muy impactado por el diagnóstico, y que tal vez niega un poco la situación, y la familia o peor todavía, que ni siquiera saben el diagnóstico, y que vienen los hijos a la primera consulta sin el paciente a decir por favor que no le diga que tenga cáncer. Y bueno, pero que quieren arrancar un tratamiento igual. Eso es una situación bastante frecuente, el hecho de que la familia te ponga una traba y que te diga que no quieren que le reveles la información que vos sabés que para el paciente es un derecho. Esa es una situación que te comento. Y la otra son los pacientes que uno los ve, que obviamente nosotros no estamos formados ni tenemos aptitudes o manejo por ahí psicológico, que tampoco es nuestro lugar, pero que hoy en día, más que nada con la situación social global, muchos pacientes muy vulnerables psicológicamente, y muchas veces pacientes jóvenes, que uno sabe que son pacientes, por ejemplo, metastásicos, que no se van a curar, y la gradualidad de decirle las cosas. Uno sabe que por ahí hay, por ejemplo, los colegios o las escuelas americanas son mucho más taxativas y categóricas, y es, bueno, el paciente tiene que saber el día uno que tiene una enfermedad no curable, dar toda la información, es el derecho. Y bueno, tal vez una perspectiva más latina que tenemos nosotros, de ir gradualmente dando la información. Pero bueno, ¿no? Todo discutible. ¿Qué pensás, Anita, vos de esto? A ver, la primera parte, o algo muy parecido a un cerco de silencio, cuando los familiares van al consultorio, vos creo que sabrás el primero que darle quimioterapia a un paciente sin que lo sepa no sería lo más ético tampoco. A veces sí lleva un abordaje un poco más puntual de esa situación y preguntarle a esa familia cuál es el temor de que el paciente sepa. A veces hay muchos trastornos psiquiátricos detrás de ese tipo de preguntas, de la depresión previa, y a veces, otras veces no, digamos, cuando a veces es un poco más difícil cuando hay algún trastorno psiquiátrico, porque ahí, bueno, uno logra o busca tener un equipo un poco más preparado en eso, tal vez con evaluaciones por salud mental para tratar de avanzar en la información con el paciente cuando sea necesario, para lograr un poco más de tranquilidad con esa familia. Pero obviamente
bueno, vos sabrás que no sería partidaria de orientar un tratamiento quimioterápico a un paciente que no sabe qué es lo que está recibiendo. Sino tratar, como digo, de trabajar más con esa familia puntualmente en qué hay detrás de esto, de Bien, este perfecto. pedido que están haciendo. Y respecto a lo otro que me decías, sí es real que en Estados Unidos a veces es muy, el principio de autonomía del paciente está mucho más regido que en nuestra sociedad latina, pero creo que vuelvo a esa asertividad, digamos, tratar de ser lo más honestos, sinceros y a veces tal vez decirle, digamos, no sé cómo va a ir esto, pero creo que este es el camino por el que tenemos que ir, no sé cómo va a ir y el resultado puede ser bueno o puede ser malo y volver siempre a lo mismo, digamos. Vamos a tratar siempre de acompañarte y iremos transitando este camino juntos. Creo que lo más importante y lo que más buscan los pacientes es ese acompañamiento o ese no sentirse solos atravesando una enfermedad que trae un montón de incertidumbre. Incertidumbre que a veces también es nuestra. Pero a veces la asertividad de que se basa en ser honestos y con una comunicación simple, ayuda a que ese paciente vaya, como decís, en esta gradualidad, tal vez no en una primera entrevista, ser verborrágico con todo, sino ir siempre evaluando. Y respecto a estos tratamientos que uno sabe que no van a ser curativos, yo vuelvo siempre al mismo, tal vez lo mejor es decir, este tratamiento no va a curar esta enfermedad, y que sepan eso, pero sí vamos a tratar de frenarlo, o sí vamos a tratar de ofrecerte el mayor tiempo de sobrevida posible, con la mejor calidad de vida posible, y pues hacia eso podemos apuntar, ¿no? Perfecto. No sé si ¿Algo alguien más? más tiene alguna consulta. Bueno, igual, Ana, nosotros hay muchos de las personas que toman el curso que lo hacen de manera virtual después, ver las clases de manera diferida. Así que si nos mandan una pregunta, también te vamos a escribir después durante la semana para Me encanta. pasarte, sí, así nos Preguntas respondes. en segundo tiempo. Exacto. Así que bueno, pero muchas gracias, Anita, la verdad que desde mi lugar muy claro y como siempre, y bueno, seguiremos trabajando, intentando mejorar todos en este manejo que creo que es también progresivo, ¿no? De que todos los equipos vayamos trabajando juntos en el manejo de estos pacientes tan complejos. Vos creo que sabés mejor que nadie que Carlos dice que Carlos Caferata, mi jefe, dice que no deberíamos existir. Yo creo que sí, pero, pero tal vez para los pacientes que más nos necesitan. ¿Mm? Totalmente. No, que sigan existiendo por lo menos por un tiempo. Bueno, muchas Dale. gracias, Ana. Te agradecemos un montón la buena onda y la disponibilidad. Bien, los dejo. Siguiendo con el curso, estamos con el doctor Eduardo Stongi. Él es médico perteneciente al servicio de clínica médica, especialista en dolor. Y el doctor Stongi, bienvenido, nos va a hablar de dolor en el paciente oncológico, los tipos de dolor, terapéuticas farmacológicas, convencionales y terapias alternativas y abordajes mínimamente invasivos. Así que lo dejo, doctor, para que nos comparta su clase. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes, a vos, doctor Cherini. Un gusto estar acá. Ahí compartí pantalla, ¿la están pudiendo ver? Sí, ¿Me confirmás? Eso. Bárbaro. Bueno, gracias por este espacio para poder comentar y hablar sobre este tema, ¿no? Básicamente, bueno,
preparamos esta clase dirigida a, digamos, al grupo de médicos, oncólogos y relacionados a esta especialidad, desde el punto de vista de la clínica médica y de los cuidados continuos de salud, ¿de acuerdo? Con un modelo justamente de cuidados continuos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tratar de hablar de esto. Hago una aclaración, no existe la especialidad de dolor, yo soy clínico, ¿sí? Geriatra, tengo algunas maestrías en dolor, esto constituye lo nuestro y trabajamos, lo importante es que trabajamos muy estrechamente con la gente de anestesiología, ¿sí? Obviamente con la gente de oncología y con toda la multidisciplinariedad de lo que implica tratar pacientes con dolor oncológico. Bueno, largamos entonces nuestra agenda, vamos a hablar sobre la definición de lo que es el dolor oncológico, la prevalencia, la clasificación, los mecanismos, la fisiopatología, la evaluación y los procesos terapéuticos multimodales que implican el tratamiento del dolor oncológico. Y vamos a cerrar con dando nuestro encuadre de tratamiento de dolor oncológico como un continuo de terapéutica y de cuidados. Bien, empezando por la definición. Según la IASP y digamos que es la Sociedad Internacional para el Estudio de Dolor y Eduardo Bruera, podemos definir al dolor oncológico como el dolor producido por acción directa de un tumor, por las complicaciones que genera y por por su tratamiento, y que aparece en una persona que sufre o ha sufrido una patología oncológica. O sea, aquí apuntamos a los sobrevivientes del cáncer también, que son un gran grupo, Dios quiera que cada vez sea mayor, pero básicamente un tercio de los pacientes con dolor oncológico son sobrevivientes del cáncer, ¿sí? Y hoy día con las nuevas terapéuticas, este grupo va a crecer. Bien, ¿cuáles son las características generales del dolor en un paciente oncológico? Primero, tiene una alta prevalencia, tiene múltiples etiologías, tiene múltiples mecanismos y es un típico modelo fisiopatológico dolor mixto con una gran variabilidad interindividual de presentación fenotípica. Esto es lo más importante, lo cual hace que ningún paciente sea igual a otro. Y esto no es verdaderamente para ustedes ninguna noticia, porque las presentaciones son muy típicas para cada paciente dentro de lo que es la medicina de la individualidad. Ahora, otra de las características es que tiene una estrecha relación con la esfera psicológica, emocional, social y espiritual. Esto es justamente lo que han visto fuertemente plasmado en la clase anterior, una excelente clase que han visto, donde queda claro que no se puede dicotomizar el cuerpo sufriente del alma y de la sociedad y de la existencialidad sufriente de un paciente. Hay una estrecha relación también con otros síntomas físicos que son propios del tumor o por sus tratamientos, como la fatiga, la disnea y las náuseas. Este tipo de dolor genera un temor y ansiedad en los pacientes en la familia. Muchas veces nosotros que tratamos pacientes aniosos, la primera idea que se les ocurre a un paciente de 80 años con un dolor lumbar nuevo y progresivo es que tiene un cáncer, y eso es una verdad absoluta, y quizás dilatan el tiempo de la consulta justamente por este temor. Fenómenos, subvalorado y subtratado por el sistema de salud. Y esto es justamente lo que vemos. ¿Cuántos de los médicos oncólogos tienen, la chance de poder tratar, con opioides de tercer escalón? Quizás no todos. Entonces es muy importante tratar de entender que ese es unos globos blancos y que el dolor en general en todo el sistema de salud está subvalorado, pero en estos pacientes parece ser parte constituyente de la enfermedad y a veces hasta de la respuesta a los tratamientos. Y eso no está muy bueno. Epidemiológicamente, el 50% de los pacientes que padecen dolor en algún momento de la enfermedad, o sea, lo tienen en algún momento de la enfermedad, la mitad de los pacientes. Ahora, entre el 75 y el 85%, ¿sí? Se presenta en etapas avanzadas. Entonces, esto es importantísimo. No podemos dejar de tener pleno conocimiento del manejo del dolor
del manejo multimodal del mismo. En la etapa avanzada, entre el 40 y el 50% de los pacientes tienen un dolor moderado a severo, entonces son blancos de opioides fuertes y otras drogas adyuvantes analgésicas. Y entre el 25 y el 30% es muy severo y requiere institucionalización y cuidados, digamos, de alta gama analgésica. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es la etiología? Para ser breve en este punto, es muy importante tener en cuenta que un paciente, acá lo representamos con el nombre de terreno y ventana. El terreno es el paciente que trato y la ventana es la chance de la chance de poder tratarlo, o sea, el nivel de fragilidad de ese paciente, Tarnowski, etc. Bueno, va a depender, digamos, va a poder ser la causa del dolor por acción directa del tumor o bien por acción indirecta del tumor. Los pacientes van a tener un genotipo, ¿sí? Que van a, ante determinada epigenética, ¿sí? Que es todo lo que le viene pasando, van a determinar un fenotipo de doloroso, y eso habla de la heterogeneidad en los pacientes con dolor crónico. Y pueden ser pacientes con poco dolor y con poca complejidad, o llamados de baja gama para nosotros, ¿sí? O pacientes de muy alta gama, ultra complejos, que es un poquito lo que acabamos de decir en la anterior diapositiva. Puede ser por el tratamiento, puede ser por las complicaciones y secuelas que genera propiamente el tumor, o bien puede ser independiente de la enfermedad tumoral. Y esto es muy claro. Una paciente de 80 años puede tener un canal estrecho lumbar, digamos, de 10 años de evolución, o una gonartrosis bilateral, ¿sí? O una omalgia bilateral por artrosis, de larguísima evolución, y además se le agrega el dolor oncológico. ¿De acuerdo? Entonces el dolor, que no debe ser descuidado, puede ser independiente del tumor. ¿Cuál es, digamos, la prevalencia en definitiva? El producido por el tumor es del 85 al 93% de los casos, eso queda claro. Y el producido por el tratamiento antineoplásico, este sea radioquimio o, digamos, o cirugía, es entre el 17 y el 21%, recordando que el dolor posoperatorio oncológico es de los más frecuentes, el dolor crónico posoperatorio oncológico es de los más frecuentes y el de los más intensos, como complicación de la cirugía. Y el dolor no relacionado al tumor es muy variable en función de la edad. Una mujer de 20 años, de 25 o 30 años con un cáncer de mama, no va a tener la misma prevalencia de dolor independiente de la enfermedad, como dijimos, que una anciana de 80 años. Hay que tenerlo en cuenta. Bien, otra de las cuestiones es que el tumor puede generar dolor por invasión local, obstrucción, como puede ser, por ejemplo, en un pancoastovías, digamos, una obstrucción del tubo digestivo, ¿sí? Un conflicto de espacio, como lo es lo que acabamos de decir, o una metástasis cerebral, un tumor cerebral, en el cual el continente es fijo como la calota craneana y el contenido o tumor cada vez va creciendo más y genera hipertensión endocraniana. Por daño estructural directo, como lo hacen, digamos, los tumores de cabeza y cuello clásicamente. ¿De acuerdo? Entonces, perdón, vamos a volver a pasarla. También puede ser por la neuropatía generada por quimio, radio e inmunoterapia, ¿sí? Por el dolor de procedimientos y sus complicaciones, ejemplos las biopsias o las cirugías, ¿de acuerdo? O por el dolor posoperatorio, como dijimos, tanto agudo como crónico. Y estos son aspectos importantísimos en los pacientes oncológicos que no deben descuidarse. Presten atención y fíjense concretamente cómo el dolor por quimio y radioterapia, perdón, por dolor por quimio e inmunoterapia, en etapas tempranas va entre el 60 y el 68%, y en las tardías casi el 10%. En radioterapia va a ser del 10 al 15% y el tardío el 5%, apuntando muchísimo a los tumores de cabeza y cuello en estos casos. Y el dolor posoperatorio va en agudo, obviamente del 60 al 100%, y cuanto mejor controlemos el dolor agudo posoperatorio, menos dolor crónico va a tener, pero la tasa de dolor crónico posoperatorio en un paciente oncológico, que acá la marca el 10%, es entre... es más del doble que el dolor crónico posoperatorio no oncológico, que es de entre el 2 y el 5%. Entonces, fíjense que ya la enfermedad oncológica, su radioquimioterapia adyuvante,
y la inmunoterapia pueden predisponer a más chance de dolor oncológico posoperatorio. ¿De acuerdo? Ténganlo en cuenta. Tipos de dolor por cáncer. Entonces, aquí nosotros vimos que va a haber, que puede ser fisiopatológicamente hablando, un dolor nociceptivo somático y mecánico, como el de una metástasis ósea, por ejemplo, o una de fractura por metástasis, fractura vertebral también. Dolor nociceptivo visceral, como un dolor de, digamos, del tumor pancreático, ¿sí? Sin invasión del plexo solar, porque cuando tiene invasión del plexo solar es un dolor neuropático, oncológico, por ejemplo, o por alguna de las complicaciones de quimioterapia, secundarias a la quimioterapia, o por un herpes zóster secundario a la inmunosupresión que un paciente puede tener. Tengamos en cuenta todas estas cosas. Y puede ser mixto también, en el cual el somático, el visceral y el neuropático se overlapean, se superponen. Típico modelo, el dolor mixto. Y hay esta frase que constantemente repetimos, que habla de dolor simpáticamente mantenido, es porque el componente simpático del dolor, muchas veces ignorado y muchas veces soslayado, no le das importancia a esto, es lo que genera la persistencia y la tortuosidad del dolor, el componente simpáticamente mantenido desde lo fisiopatológico. Los mecanismos fisiopatológicos del dolor por cáncer, entonces, como dijimos, digamos, son lo que, digamos, los mecanismos de sensibilización periférica, esto se llama finito a nivel de lo que es, digamos, conocimiento en dolor, la sensibilización central, la reorganización central y la pérdida de la modulación descendente o de controles inhibitorios descendentes. ¿Por qué es importante conocer esto para nosotros que hacemos dolor oncológico y dolor de todo tipo? Porque al conocer el mecanismo vas a poder establecer desde la fisiopatología al tratamiento, digamos, al síndrome y del síndrome al tratamiento, un tratamiento correcto y adecuado. Por ejemplo, nunca trataría con antiinflamatorios no esteroides una neuropatía posquimio. Bien, y fíjense este constructo. Habla de lo que es que la enfermedad oncológica actúa, digamos, se presenta en un genotipo determinado, atravesado por una epigenética del paciente, que genera un fenotipo, acá debería decir fenotipo doloroso. Estos son los mecanismos fisiopatológicos y todos los diferentes presentaciones clínicas de metástasis óseas, fracturas, neuropatías, digamos, compromiso vascular, obstrucciones, ¿sí? Conflictos de espacio, neuropatías actínicas por quimio, por radio, dolor postoperatorio quirúrgico. Entonces, este es el encuadre sindromático que debemos tener. A un síndrome le corresponde una fisiopatología, una genética y una epigenética. Bien, toda esta es la bibliografía que mejor nos puede hablar, después se la pasamos, digamos, y siempre nosotros tratamos de utilizar, digamos, libros que aquí Bruera, digamos, nuestro paisano, si queremos decirlo así, ha escrito que es imperdible, y en la IASP con todos los artículos que tenemos a disposición, ¿de acuerdo? El dolor óseo por cáncer es un apartado. Entonces, es importante entender que, digamos, las metástasis óseas de tumores a distancia representan aproximadamente el 80% de las metástasis óseas del tumor óseo. Que el mieloma, el cáncer de mama, la próstata y el pulmón son los que principalmente generan afección ósea. Es el tercer sitio más frecuente de metástasis, el hueso, luego del pulmón y el hígado. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Y siempre rastreario. Entre el 60 y el 84% de los cánceres metastásicos afectan el hueso. Un poquito mejor, más explicado esto. Y los sitios más afectados son, en primer lugar, vértebras, ¿de acuerdo? En la columna 2 de Denis, el pedículo, ¿sí? Y el cuerpo, o columna 1. Pelvis, costillas, calota y fémur. Esto lo tenemos que tener bien en cuenta. Y está asociado con progresión de la enfermedad y mal pronóstico. Esto es importante en muchos de los tumores, mejor, ustedes lo conocen mejor que nadie. Y el deterioro permanente del estatus y la calidad de vida, con inmovilización, déficits neurológicos, dolor mixto severo, y pueden convertirse en urgencias neuroquirúrgicas cuando se derrumba una vértebra en la columna y que genera sección medular. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta todo esto y hay muchísimo que se puede hablar al respecto. Como siempre, básicamente, nosotros siempre pensamos desde la fisiopatología al tratamiento. Entonces, hablamos que el tumor tiene, digamos, células inmunes que liberan citoquinas y además
acciones directas del tumor que generan invasión. Esto, entrando por vascular o por la cortical, digamos, por vecindad, rompe la cortical ósea y también puede metastatizar por, digamos, lo que es la estructura vascular de la nutrición del hueso. Y como toda agresión a nivel periférico, se transmite por las vías centrales hacia el sistema nervioso central, rigiéndose por todas las mismas vías del dolor que cualquier otra lesión. Otra de las características es que, entonces, dijimos, la acción que genera el tumor a través de sus citoquinas y la acción digamos, directa del tumor va a generar diferentes cambios a nivel de todos los receptores medulares, digamos, del hueso, a nivel de la cortical, va a generar inflamación y destrucción directa, va a estimular, digamos, los receptores prostaglandínicos y bradiquinínicos, va a activar el osteoclasto, generando básicamente la expresión de RANK y el RANK ligando, ¿sí? Y la PTH y el ligando de la PTH, digamos, que van a generar activación y desequilibrio osteoblástico-osteoclástico con predominio de la actividad osteoclástica, y este desequilibrio va a generar destrucción de la cortical ósea y del hueso. Esto genera una inestabilidad mecánica bien típica que puede generar la fractura ante una sobrecarga mecánica, con todos esos receptores, digamos, relacionados a la inflamación clásica. ¿De acuerdo? Ahora bien, los tipos de presentación del dolor por cáncer son otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo se presenta el dolor en un paciente con cáncer? Puede tener un dolor basal continuo, ¿sí? También de baja intensidad o de muy alta intensidad. Puede tener un dolor irruptivo, que es el que aparece, digamos, de repente sin que lo busquemos. Un dolor incidental relacionado, por ejemplo, por movimiento, por carga mecánica, por traslado de un paciente, por tos, ¿sí? Por constipación, ¿de acuerdo? Y dolor de fin de dosis. Estas son las formas de presentación de los dolores en un paciente oncológico, ¿de acuerdo? Y también su componente simpáticamente mantenido, hay que tenerlo en cuenta. Y entonces en este gráfico, relacionando la intensidad y el tiempo, nosotros también vemos el dolor basal, el irruptivo, el incidental y el irruptivo. ¿De acuerdo? Lo que más importante es que un paciente puede tener más de un tipo de dolor y más de una forma de presentación de este dolor, ¿sí? Y en función de eso tengo que armar, digamos, mi tratamiento analgésico, ¿sí? Digamos, con el tratamiento de base para el dolor basal, ¿de acuerdo? Y con los famosos rescates ante el dolor, digamos, incidental, y ante el dolor irruptivo, los rescates de urgencia, ¿de acuerdo? Bueno, la multidimensionalidad del dolor por cáncer digamos, es una cosa importantísima, ¿de acuerdo? Y un poco se dijo en la clase anterior, pero se ha hablado del dolor total y es importante evaluar multidimensionalmente al paciente para esto. Entonces, hablamos de que el dolor por cáncer tiene un componente físico, sociocultural, cognitivo, psicológico, con, digamos, por el medio asistencial o que es parte de la epigenética, la espiritualidad, emocionalidad, todos factores que hay que tener en cuenta y que muy bien se debe hacer a nivel de trabajo en equipo. Bien, una cosa que es importante es conocer quién es el paciente, llamado terreno, qué ventana terapéutica o chance de tratarlo tengo ya para ir entrando en tratamiento, y qué escenario epigenético me toca con ese paciente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y qué tipo de dolor tiene? Como veníamos viendo. Entonces, el terreno es quien tratamos. Y básicamente todos estos factores tienen que ser tenidos muy en cuenta, ¿sí? Obviamente, la idea es tener en cuenta si el paciente, que la edad del paciente, la presencia de embarazo, de obesidad, de daño renal o hepático, de deterioro cognitivo, de las actividades de la vida diaria instrumental digamos, y habitual de la vida diaria, que nos hablan del nivel de fragilidad del paciente o de dependencia, de la presencia de polifarmacia, de policomorbilidad, como estamos viendo, de los trastornos tiroides, de la sensibilidad química múltiple, de lo que es la sarcopenia y la inmunoterapia, digamos, y la presencia de inmunoterapia, que también es un limitante de ventana, digamos, para muchos de los fármacos que nosotros queremos utilizar
al momento de tratar dolor oncológico, como por ejemplo los corticoides, que tenemos que ponernos muy de acuerdo en este sentido. También la presencia de depresión, ansiedad e insomnio, debemos tenerlos muy en cuenta porque son gatilladores y perpetuadores del dolor, ¿sí? La presencia de alcoholismo, de tabaquismo, no hay duda, de adicciones a drogas blandas y duras, tanto la adicción a fármacos como a drogas y de alcoholismo es un factor de riesgo para, para la utilización e indicación de opiáceos, ¿sí? Y por ello tengo que utilizar herramientas que rastreen este tipo de comorbilidad y así pueda tener menos riesgo al momento de tratar mis pacientes, ¿sí? Conflictos laborales, problemas de adherencia, ¿sí? La presencia de patologías mayores como la psicosis, ¿sí? Trastorno límite de la personalidad, que son los pacientes llamados pacientes difíciles del carácter, ¿sí? Trastornos obsesivos compulsivos, que realmente puede tener ese perfil TOC el paciente también, el cual es verdaderamente, las consultas son muchísimo más largas, muchísimo más detalladas, así que tener un poco de tacto y cuidado al momento de informar, digamos, entre otras cosas, lo que es la verdad tolerable y el nivel de detalle. Y el estrés postraumático, que es muy típico después de pacientes que han recibido tantas secciones de quimio, tantas sesiones de radio, tanta cantidad de cirugías, y hoy le toca ser sobreviviente y tiene estrés postraumático. Vive pensando que todo esto va a volver. ¿De acuerdo? Tenerlo en cuenta. Y este es un factor que no siempre tenemos en cuenta al momento de tratar sobrevivientes. Entonces, hablando del que es el modelo multimodal de dolor por cáncer, entendiendo que digamos, vamos a tener un terreno y una ventana terapéutica, el dolor va a generar un impacto funcional y un impacto afectivo. Además, vamos a tener que rastrear, como dijimos, ¿sí? En el modelo DADIS-ONCO, depresión, ansiedad, insomnio y trastorno sexual. Esto es parte de la vida misma del paciente y debemos debemos rastrearlo, ¿sí? Porque vamos a ver que la mayor parte de las estrategias terapéuticas deben de esconder este tipo de comorbilidad al momento de prescribir adyuvantes, por ejemplo, un antidepresivo, ¿sí? Y otras cuestiones a tener en cuenta son lo que se llama el modelo avanzado o DADI Psicológico Plus, en el cual nosotros, un paciente con deterioro cognitivo que ya es mucho más difícil o de mucho mayor alta gama a tratar, con trastornos psicopatológicos pesados como, o importantes o graves como la bipolaridad, como el trastorno límite de la personalidad, ¿sí? La presencia de adicciones, como habíamos dicho antes, es muy diferente tratar a un paciente con adicción y dolor oncológico que no hacerlo, y lo importante es que tenemos que rastrearlo, ¿sí? Y apoyarnos en el equipo multidisciplinario para poder tratarlo, y los trastornos de la personalidad. ¿De acuerdo? Tener en cuenta esto siempre al momento de establecer una estrategia terapéutica, ya que es pivot para el tratamiento del dolor oncológico, exitoso para el paciente, que es alivio. Bien, acá tenemos toda la bibliografía relacionada a lo que es los trastornos psicopatológicos y el dolor crónico oncológico. Cualquier cosa, vamos a ofrecerles esta bibliografía para que puedan complementarla, si les interesa. Bien, aquí seguimos, ¿sí? Y, digamos, importantísimo el síndrome de estrés postraumático. Bueno, otra de las cuestiones que queremos tener en cuenta es que la evaluación multidimensional nos va a permitir un diagnóstico sindromático en primer caso, ¿sí? De lo que es el dolor, ¿sí? A la genética, epigenética y fenotipo, definiendo a los pacientes como de baja y alta gama, esto es importantísimo, ¿sí? Y además vamos a tener un diagnóstico de terreno, ¿sí? Vamos a tener un diagnóstico de tamaño de ventana terapéutica y tenemos que tener un diagnóstico de fragilidad, vulnerabilidad y riesgo de la intervención. Imagínense si voy a intervenir una señora de, digamos, una paciente de 90 años con, digamos, ¿hasta dónde voy a intervenir una paciente de 90 años con un tumor cerebral? ¿Sí? O con una metástasis que le está generando dolor. Este es el equipo multidisciplinario que lo tiene que definir. Entonces, es muy importante, o si no, voy o no a tratar un hipernefroma, este es el DRIP, lo que en nuestro grupo, en nuestro hospital, llamamos evaluación de riesgo para la intervención.
clave ante todo, ante cualquier paciente frágil con dolor crónico oncológico. Bueno, el impacto sobre el sistema de salud es importantísimo. Y como dijo, digamos, la doctora Chalup hace minutos, es tan importante este tema porque el dolor oncológico en los pacientes oncológicos impactan gravemente en el sistema de salud. El dolor oncológico es la segunda motivo de consulta al digamos, de un paciente con cáncer en la central de emergencias. O sea, o tiene fiebre y neutropenia o tiene dolor. Después, otras cosas. Pero es importantísimo esto. Es uno de los síntomas predominantes en pacientes hospitalizados y uno de los verdaderos problemas. No solamente porque se institucionalizan por dolor, sino porque lo que se le hace en la planta de internación genera dolor. Es más, digamos, es el que más empeora la calidad de vida y sobrevida del paciente y lo hace más dependiente del sistema, más, si queremos, demandante del sistema o un paciente del sistema de salud, o un paciente que requiere más, digamos, más asistencia por parte del servicio de salud. ¿Sí? Obviamente ya dijimos que estaba infravalorado y subtratado. Es un problema de salud en el cual el oncólogo, que en sí se convierte, y ustedes lo saben bien, el médico de cabecera del paciente. ¿Sí? El médico de cabecera del paciente es el oncólogo porque decide por la vida y la sobrevida de este paciente. Y después lo siguen por muchos años. Entonces es el pivot central digamos, del tratamiento en estos pacientes. ¿Sí? Y con todo el equipo multidisciplinario. Fíjense ustedes, este mundo de los pacientes dentro del sistema de salud es muy diverso, que es lo que me comentaba la doctora. Yo puedo tener un paciente con dolor oncológico y estar en el ambulatorio de clínica médica, ¿sí? En la casa del paciente, en el hospice, digamos, o salas de internación prolongada, que antes el hospital italiano lo tenía en San Justo, ahora lo tiene en el Sirio Libanés. ¿Sí? Lo puedo tener en internación domiciliaria, la puedo tener en la sala de terapia intensiva o intermedia, en un posquirúrgico importante, ¿de acuerdo? O en la sala de internación. O sea, que la amplitud de la problemática del dolor oncológico es, digamos, es diversa y el encuadre terapéutico va a tener que ser tenida muy en cuenta cuál es la logística del paciente, porque no es lo mismo tratar a un paciente que está en tu consultorio ambulatorio, un paciente en terapia, un paciente en su domicilio y que este domicilio esté a 74 kilómetros del hospital, digamos, del hospital central. No es lo mismo. ¿De acuerdo? Esas son cosas importantes. Y la calidad o la cantidad y la intensidad del dolor oncológico va a ser diferente en cada uno de los estratos y de las localizaciones del paciente también. ¿De acuerdo? Bien, entonces hay que apuntar concretamente a dónde está. El dolor oncológico es en continuo, y fíjense este ejemplo típico de lo que nos pasa con los pacientes con una cirugía de mama. A ver, comienza con la biopsia, digamos, con la biopsia del ganglio centinela, ¿de acuerdo? Ahí empiezan los dolores del paciente con mama. Después, digamos, con la biopsia de la mama primero, después con la biopsia del centinela, ¿de acuerdo? Después con la mastectomía, si le corresponde, o la tumorectomía, después con la quimio y la radio, y esto es sumatorio y en intensidad también. Con dolor de la herida posquirúrgica que duele, tanto en agudo como en crónico, con la distrofia posiblemente digamos secundaria, como habíamos dicho, lo que es el síndrome de dolor regional complejo o simpáticamente mantenido, digamos, con el compromiso extralocorregional, que es el compromiso tumoral y metatásico a distancia, ganglionar, óseo, ¿sí? Y, digamos, la diseminación sistémica del paciente. Y en del tumor. Y en estos casos el dolor puede ser en una escala ascendente, cada vez peor hasta el fallecimiento, ¿sí? O hasta la intervención para reducir el dolor, hacia la curación. Entonces es un continuo, ¿sí? En este caso. Bien, el modelo de cuidados continuos oncológicos es el que nosotros proponemos en nuestro grupo de alivio del dolor, digamos, de nuestro servicio de clínica médica. Básicamente, nosotros sabemos que el dolor oncológico, ¿sí? Tiene un inicio en el diagnóstico, ¿sí?
en el cual se diagnostica al paciente y empieza con el tratamiento, digamos, curativo, de quimio y radioterapia, ¿de acuerdo? O inmunoterapia. Este dolor puede seguir hasta inclusive el momento final de la muerte, en el cual van a haber diferentes estructuras que los pueden, o lugares donde se van a ir asistiendo, o donde va localizándose el paciente, como tenemos acá el caso del domicilio, como tenemos el caso, habíamos hablado del caso del hospice también, ¿sí? Y la unidad de cuidados paliativos, ¿de acuerdo? O bien el paciente, si no fallece, puede sobrevivir y mucho tiempo, y constituye el dolor en sobrevivientes. Acá es importante entender que tenemos que entender el dolor oncológico como una necesidad de cuidados continuos como parte integral de los cuidados continuos del paciente oncológico, ¿de acuerdo? Porque en todos los estratos puede haber dolor que debemos tratar. Y es importante anclarlo dentro del equipo terapéutico, rastrearlo en forma permanente y recalcular estrategia. El tratamiento. Para finalizar, la estrategia terapéutica siempre debe ser multimodal. Y es un proceso en el cual, digamos, el paciente incluye, digamos, el proceso incluye al paciente, al oncólogo, al paliativista, al médico del dolor, a la familia y a todo el sistema de salud, no hay duda en este sentido, ¿sí? Estos engranajes tienen que estar lo suficientemente aceitados, lubricados y entrenados para no disfuncionar, que es lo peor que le puede pasar a un paciente, que quien lo rodee disfuncione, ¿de acuerdo? Y eso implica no llegar al alivio del dolor. Bien, como dijimos, la estrategia terapéutica, para llegar a una estrategia terapéutica, vamos a tener que hacer los siguientes pasos. Tener el diagnóstico sindromático, desde los pacientes difíciles fáciles a los más complicados. Vamos a educar al paciente y a la familia y al equipo terapéutico. Vamos a establecer un plan consensuado con seguimiento del equipo, y también vamos a tener que basarnos en la comunicación, en la supervisión activa, en aumento de la adherencia para lograr el alivio. Este es lo que es la estrategia terapéutica multimodal. Entonces, lo importante es que entender que en un proceso hacemos un diagnóstico sindromático, medimos y registramos el dolor, establecemos una estrategia terapéutica consensuada con el paciente y el equipo y la familia. Tengo que medir constantemente y registrar los cambios de dolor y síntomas asociados en cada una de las consultas y recalcular la estrategia terapéutica. Esto nosotros lo llamamos paro y recalculo como modelo GPS, ¿sí? Siempre tengo que hacerlo, pero no lo puedo dejar en piloto automático en función de múltiples factores, desde la accesibilidad a los opioides o a los antidepresivos o los anticomerciales, hasta el temor a tomar de más, a la estoicidad del paciente que dice, tengo que tomar, me tengo que bancar el dolor, tengo que tolerar el dolor, perdón. Entonces, eso no está bueno. El dolor y el sufrimiento lo tenemos que tratar de cambiar por el alivio y la mejor calidad de sobrevida. Esto es lo más importante dentro de nuestro objetivo. Entonces, el tratamiento va a ser farmacológico y no farmacológico, ¿de acuerdo? Podemos hablar un montón de esto. Todo está en nuestras guías clínicas, ¿de acuerdo? Nosotros nos basamos en todas estas guías clínicas del Instituto Nacional del Cáncer, ¿sí? La guía ESMO, ¿de acuerdo? La guía de ese dolor, la guía de PAC, ¿de acuerdo? Todas esas guías están disponibles, gratuitas, de acceso gratuito, y son enriquecedoras y absolutamente nuevas, ¿no? Renovadas, ¿sí? Y acá tenemos estos simposios de lo que es del palliative care, ¿de acuerdo? En el cual podemos ver tanto el tratamiento farmacológico como el no farmacológico e intervencionista, ¿de acuerdo? Esto es bien, detallado, bien completo, con evidencia, y bueno, los invito a acceder a esta bibliografía, que en función del tiempo, bueno, vamos a tratar de dar un pantallazo general, ¿de acuerdo? Bueno, y estos son los últimos artículos que salieron este año al respecto, de julio del 22, que también invito a leerlos. Bien. Nunca nos tenemos que olvidar de la escalera analgésica. El dolor puede ser leve, moderado o severo según intensidad. Siempre tengo que empezar con un analgésico no opiáceo, como un antiinflamatorio o el paracetamol.
A esto le agrego un adyuvante, ahora vamos a ver cuál a grandes rasgos elegimos, que puede ser un anticomicial como la pregabalina y el gabapentin, o bien digamos, un antidepresivo como la duloxetina o la desvenlafaxina, ¿de acuerdo? En la venlafaxina o la amitriptilina, si ustedes quieren. A esto le debo agregar en el segundo escalón un dolor moderado, un opioide débil. Codeína, buprenorfina, paracetamol, tramadol. Tramadol también es considerado un opiazo transicional, que por su dualidad es un opiazo que tiene un componente digamos, no opiáceo en su constitución. Lo llamativo es que cuando uno comienza a tratar, a tratar pacientes con dolor oncológico, ve a nivel del, digamos, del tratamiento por digamos, por el grupo de los médicos oncólogos, una muy buena prescripción de opiáceos de segundo escalón, tanto la codeína como el tramadol y como la buprenorfina. Pero quizás una limitación en la prescripción de opiáceos fuertes. Por eso es muy importante que todos ustedes se entrenen en opiáceos fuertes. Le agarren la mano, tengan los recetarios, digamos, de prescripción por triplicado, que se dan en los colegios médicos o en el ALMAT, ¿de acuerdo? Y empiecen a prescribir opioides fuertes, y prescriban opioides fuertes conociendo al paciente, claramente, ¿sí? Cuando el dolor es severo. Y siempre tengan en cuenta que se dan a reloj, a horario, que la escalera, lamentablemente, en dolor oncológico es ascendente por lo general, en cambio el dolor posquirúrgico es descendente en el dolor agudo, ¿sí? Y que hay que adyuvar desde mecanismos fisiátricos como medidas no farmacológicas, como el frío, el calor, el ejercicio, la kinesioterapia, dependiendo de qué tipo de dolor tengan, ¿no? Por fisiopatología, y de medidas de gran invasividad como los bloqueos, las vertebroplastías, las microcirugías y las grandes cirugías de descompresión y estabilización. Los neuroestimuladores, las bombas de infusión indicadas según sobrevida, ¿de acuerdo? Esto es importante a tener en cuenta. Bien, otra de las cuestiones es que, digamos, el tratamiento va a ser sistémico, o sea, puede ser sistémico, nunca debemos olvidarlo, y es lo que nosotros hacemos por boca o por vena, ¿sí? Tópico, por ejemplo, en una lesión fungoide, en el cual tenemos que aplicar morfina y lidocaína tópica, invasivo, como por ejemplo en un bloqueo o una neurolisis o una alcoholización del ganglio estrellado, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y del ganglio del plexo solar, y también puede ser fisiátrico, como indicar un andador, una ortesis, ¿sí? De descarga, un cabestrillo, para reducir la carga mecánica, que también, como habíamos visto, es causa del dolor oncológico. Bien, entonces, el tratamiento siempre en los pacientes va a ser multimodal. Voy a utilizar, por ejemplo, opioides fuertes como la morfina, metadona, ¿de acuerdo? U oxicodona. Puedo utilizar antidepresivos como la duloxetina, la venlafaxina. Puedo utilizar anestésicos locales y capsaicina también en la neuralgia posherpética o en el dolor, digamos, neuropático sin lesión, en este caso la capsaicina de la piel, y anestésicos locales como la lidocaína tópica, ¿sí? Cuando hay alodinia, hiperalgesia, y los anticomiciales como la gabapentina y la pregabalina. ¿De acuerdo? Incluso un paciente puede tener muy habitualmente un opiáceo, como por ejemplo la metadona, y un antidepresivo como la duloxetina, y además, por ejemplo, un anticomicial como la pregabalina. Eso es típico de los tumores óseos metastásicos con dolor severo y componente neuropático post-quimioradio. Otra de las cuestiones que tengo que tener en cuenta es que el tratamiento puede ser también no farmacológico y mixto, utilizando los opiáceos, pentines, antidepresivos, bifosfonatos y radioterapia, que también es la radioterapia y la quimioterapia son adyuvantes del dolor, lo tengo que tener en cuenta. Los bifosfonatos como el ácido zoledrónico, el evandrónico o el denosumab, que también puedo utilizar en muchos pacientes, son adyuvantes del dolor. Tengamos en cuenta esto porque revierten o devuelven el equilibrio osteoclástico-osteoblástico. Muy bien lo sabemos y de praxis lo hacemos. Tengo que tener en cuenta que puedo utilizar la herramienta de psicoterapia cognitiva conductual, o debo trabajar siempre en equipo
equipo, con la gente de cuidados paliativos, como siempre, lo más pronto posible, ¿sí? Y estar muy en contacto, como vimos en la clase anterior, quizás desde épocas tempranas para calibrar la verdad tolerable que el paciente puede tener en cuenta, que era de la última pregunta que hizo Cerini, ¿cómo se lo digo? Para eso tengo que conocer al paciente, porque si el paciente está deprimido y yo le doy y no me di cuenta y le doy la peor de las noticias de su vida, el índice de suicidariedad es muy alto. ¿Por qué? Especialmente en los ancianos, hombres, alcoholistas, con trastorno de control de impulso y dolor oncológico, tiene una tasa que es 8 veces mayor al pacientes con dolor no oncológico. Entonces tengamos en cuenta esto de la verdad tolerable y lo importante de conocer a mi paciente antes de hablar, ¿sí? Para eso me apoyo en el equipo psicoterapéutico, ¿sí? Y las técnicas invasivas, como por ejemplo la verteroplastía, la cementoplastía, la cirugía mínimamente invasivas y las cirugías de estabilización. Tengamos en cuenta este modelo multimodal. Bien, y por ejemplo, fíjense el dolor oncológico. Yo voy a utilizar más de una sustancia. Puedo utilizar básicamente en estos pacientes, ¿sí? Quimioterapia para la acción sobre el tumor, inmunoterapia, radioterapia, ¿sí? Antiinflamatorios no esteroides y capsaicina para la acción directa y corticoides para la acción directa del tumor. Como habíamos visto también, opiáceos para la neuroconducción de las terminales nerviosas, lidocaína para los diferentes receptores a protones, ¿sí? Anticonvulsivantes, ¿sí? Dinosumab por ejemplo, arenato de estroncio para las metástasis óseas, ¿de acuerdo? O bifofonatos, vamos a hacer la escalera, ¿no? Bifosfonatos, denosumab, estroncio radioactivo, ¿no? Por ejemplo, ahí está la cuestión, ¿sí? Y otros radionucleidos que también pueden utilizarse. Radio y quimioterapia, como dijimos, antitumoral, y cuando hay inestabilidad de la zona, sobre todo en cadera y columna, tenemos que pensar en la estabilización quirúrgica según sobrevida del paciente. Nunca debemos descartarlo y siempre el equipo multidisciplinario tiene que decidir. A muy grandes rasgos, también entendemos que pregabalina y gabapentina actúan sobre los canales de sodio, electrosensibles de calcio presinápticos, ¿sí? La metadona actúa sobre los NMDA, presinápticos. La morfina también reduce la neurotransmisión presináptica. La oxicodona de la misma forma. Y, los antiepilépticos actúan sobre, los antidepresivos actúan sobre la modulación descendente aumentando la recaptación de la adrenalina y serotonina, que genera aumento de la modulación descendente y bloqueo del influjo doloroso, y también mejora del estado de ánimo. Es un fármaco dual, ¿de acuerdo? Bien, pero ¿cómo elijo un tratamiento para el dolor por cáncer? Bueno, me fijo que tenga dolor y me fijo el terreno. Si el terreno del paciente tiene depresión, voy a entender que está en un polo más bien depresivo. Si tiene ansiedad e insomnio, es un periodo con ansiedad e insomnio, y lo tengo que tener en cuenta básicamente para los adyuvantes. Siempre tengo que evaluar el componente periférico del dolor, como por ejemplo una neuralgia pesorpética o por ejemplo en un dolor tumoral de una una lesión fungoide, ¿sí? Y siempre tengo que tener en cuenta esto. Voy a utilizar fármacos sistémicos, un tratamiento no farmacológico. Entonces, un ejemplo típico de esto, si tengo depresión, voy a utilizar como adyuvante la duloxetina. Por ejemplo, el dolor post-quimioterapia, que voy a poder utilizar duloxetina en un paciente que tiene depresión. Ahora bien, pregabalina, si tiene ansiedad e insomnio, como adyuvante. Acá es importante el valor agregado, quizás de esta clase, es entender que yo veo el terreno y elijo el adyuvante, ¿sí? A nivel periférico puede utilizar, como habíamos visto, AINES, capsaicina y lidocaína, no hay ninguna duda, y a nivel sistémico, por vía oral o parenteral, AINES, corticoides y opiáceos, que van a ser de segundo escalón o de tercer escalón, débiles o fuertes, quimioterapia, radioterapia y un montón de otras terapéuticas analgésicas multimodales, dependiendo del terreno del paciente y de la característica fisiopatológica y el mecanismo fisiopatológico que genera el dolor oncológico. ¿De acuerdo? Es un constructo multimodal.
Bueno, para terminar, el dolor es un síntoma frecuente en los pacientes oncológicos, incluso en sobrevivientes, ¿de acuerdo? Es multicausal y severo, típicamente es mixto, notable interferencia psicopatológica, requiere tratamiento multimodal y multidisciplinario, ninguna duda, y el alivio del dolor es la piedra angular de los cuidados continuos en un paciente oncológico. Bueno, muchas gracias, espero haber sido claro. Y cualquier duda me preguntan, me escriben como ustedes lo deseen. Muchas gracias. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. La verdad que clarísima tu presentación, impecable como siempre. No sé si alguien tiene, porque habían hecho algunas consultas, pero bueno, las fueron ya respondiendo. Acá me preguntan, ¿alguna recomendación para el dolor irruptivo? Sí, no hay duda. El dolor irruptivo, digamos, mira, hay varias indicaciones, pero primero, los rescates. Obviamente tenés que tener tu dosis de opioides y le vas a aplicar el opioide, digamos, ante la presencia de dolor, y cada vez que lo tenga vas a ir sumando a la dosis basal y dándoselo al otro día, ¿sí? Tanto el incidental como el irruptivo. Y en el caso del dolor irruptivo severo, nosotros vamos a tener que establecer, digamos, tener que tener en cuenta que el opioide debe administrarse por la vía de más rápida acción, como por ejemplo la transmucosa, ¿sí? Digamos, de tal forma que rápidamente, entre 5 y 15 minutos, llegue a la circulación sistémica, transmucosa, sublingual, etc. ¿De acuerdo? Bien. Ahí estoy, qué suerte. Bien, sí, no sé si hay otra pregunta. Cuando queremos ahorrar AINES por falla renal, por ejemplo, ¿qué podemos usar para dolor visceral? Y uso de Espectacular. corticoides, ¿cuándo? En ese caso, cuando tenés la ventana estrecha por daño renal, usa corticoides en menor cantidad posible y en menor tiempo posible. 32 miligramos para abajo, digamos, 5 a 7 días. Bien, ahí está. perfecto. Doc, te pregunto también, es muy común o frecuente que recibamos pacientes con, viste, con los parches de buprenorfina. Muchas veces, digamos, pacientes por ahí con dolor de difícil manejo, que requieren una constancia mayor de droga en sangre, ¿no? Por ahí se cree muchas veces que eso no se puede combinar con otros opioides. ¿Qué pensás vos? Pienso, primero, buenísima pregunta. A ver, la parte terapéutica es enorme, la que podemos hablar hasta mañana en la mañana, más o menos. Sí. A ver, sí, totalmente. Mira, opioide de segundo escalón, fijo, porque vos estás liberando en forma fija un parche de buprenorfina de 5, 10, 20 miligramos de tope. Ahora, dentro de muy poquito, va a salir los parches de 37,5, 50 y 70, ¿de acuerdo? Que son de otro laboratorio, ¿de acuerdo? Grumental. Lo decimos porque va a ser para ustedes una herramienta terapéutica y para nosotros muy importante, ¿de acuerdo? Bien. Quizás van a durar 3 días, pero tengámoslo en cuenta, ¿no? Ya se lo va a presentar la industria, esto que el otro, pero me parece que es importante lo que te estoy diciendo en este sentido porque me va a aumentar la dosis de un opioide que funciona como un opioide de segundo escalón digamos, por la dosis que le estamos dando, ¿de acuerdo? Entonces, vos lo vas a rescatar, por ejemplo, con tramadol, y esa asociación es útil, ¿de acuerdo? Bien. Vos estás dando 2 opioides de segundo escalón. Ahora, si nosotros estamos con un paciente con dolor severo, y es hora de rotar, digamos, el parche, derrotar el opioide de segundo escalón, y quizás el core de esta clase es tener muy en claro que pacientes con dolor severo tienen que ir con opioides fuertes. Morfina, oxicodona, metadona, y ahí tenemos otra de las cosas que es o fentanilo. Y ahí tenemos otra de las cuestiones relacionadas a la anterior pregunta. Tanto la buprenorfina como el fentanilo pueden darse en pacientes con daño renal. Tengamos muy en cuenta esto, ¿sí? Y también la metadona. Tengamos en cuenta esto porque, digamos, tienen eliminación hepática y sanguínea, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta ese detalle. Pero dolor severo,
oncológico vamos a ir subiendo una oxicodona, una metadona, una morfina, empezando con 10 miligramos cada 6 horas de morfina, 10 miligramos cada 4 horas, lo titulo, ¿de acuerdo? Puede ser Bien. en forma magistral, puede ser en forma de comprimidos, que hoy día hay comprimidos ranurados, o sea, accesibilidad a opioides. Y siempre con nosotros recomendamos, hospital donde trabajes, grupo terapéutico con el que trabajes, farmacia con el que trabajes, es como el arsenal que tenés que tener muy conocido para múltiples cosas. Sabés qué herramienta vas a usar en cada momento, porque hago un parche y no hay, hago una metadona y no hay, no tiene acceso, ¿de acuerdo? Hay un parche de fentanilo y no hay, ¿de acuerdo? Entonces tengo que tener muy en cuenta eso y también trabajar de la mano del farmacólogo, del farmacéutico, porque ellos son los que expenden la medicación y ellos son detectores del abuso y mal uso, ¿sí? Y de efectos adversos, que en todo programa de dolor como tenemos nosotros, estamos conectados y tenemos reporte de estas cuestiones, ¿sí? Bien, Un perfecto. poco largo. Creo que no, perfecto. De por ahí no sé si es algo tal vez cultural dentro de nosotros, los médicos en general, pero creo que por ahí el opioide fuerte que menos manejamos es la oxicodona. Claro. O sea, solemos, sí, tal vez rotar a metadona en pacientes con falla renal, pero tenemos menos, tal vez, manejo de la oxicodona. Acá, Sí, claro, y menos del fentanilo, y menos todavía del sí, sin fentanilo, dudas, sin dudas. digamos, todavía. Pero, a ver, acá, ¿sabes qué? A ver, la oxicodona tiene una gran cosa, es un opiáceo femenino, ¿de acuerdo? Porque está comprobado que a nivel de el dolor en la mujer tiene muchos receptores, muchos más receptores capas que, digamos, que el hombre, y la idea es que están sobreexpresados y tienen mucha más acción de la oxicodona, para la oxicodona, también para el dolor articular. Ahora, al margen de esto, tiene un pequeño problema, que es el costo. Es mucho más cara que la morfina y mucho más cara que la metadona a dosis coequivalentes. Entonces ese es uno de los limitantes que hoy día en la Argentina, más allá de cómo estemos, hay que tenerlo muy en cuenta al momento de prescribir, ¿sí? Bien. Aunque también Doc, hay comprimidos que vienen con laxante, esta es otra de las cuestiones, mira, oxicodona naltrexona, que es otra de las cuestiones, ¿sí? bien. Acá también le preguntan en el chat, ¿cada cuánto se sugiere reevaluar un paciente con esquema amplio de analgesia para ir titulando o bajando la medicación? Gracias por la pregunta, es espectacular. A ver, y en función digamos, del tiempo no podemos hablar más. La idea es muy bueno esto porque, a ver, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros primero, el paciente tiene nuestro teléfono, como ustedes, ¿no? Que tienen el teléfono del médico oncólogo de cabecera. Entonces, ¿qué le hacemos? Damos un esquema terapéutico escalar, vamos aumentando de a poco, ¿sí? Cada 3 días, ¿sí? Hasta llegar para metadona cada 5, ¿sí? Hasta llegar a la meseta. Pedimos teleconsulta, hoy día la herramienta teleconsulta es espectacular, ¿sí? Cada 7 días, ¿de acuerdo? Cada 5 a 7 días hacemos una teleconsulta en donde rastreamos efectos adversos, ¿sí? Ajuste de dosis y, digamos, recálculo de la dosis. Eso es como si fuera una consulta formal y pedimos reporte de efectos adversos de inmediato. O sea, me dio náuseas, ¿qué hago? A pesar de, digamos, de darle nuestra metoclopramida correspondiente antes de prescribírselo y nuestro laxante, en el caso de un opioide, antes de dárselo, pero digamos, rastreamos constantemente online efectos adversos. Consulta tele o presencial, pero el paciente tiene mucha carga y mucha patología, lo invitamos a una teleconsulta al 7º día. ¿Sí? El reporte diario, si quiere, de efectos adversos, y lo entrenamos en efectos adversos. Mire, vómitos, constipación, náusea, dolor de cabeza, rash, bueno, repórtelo, ¿de acuerdo? Y entre el 5º y 7º día teleconsulta. Y después, por ejemplo, el antidepresivo se retitula cada 2 semanas, el anticomicial se retitula cada 3 a 7 días, los opiáceos vas titulándolo a diario, esta es la cuestión, ¿sí? Perfecto, clarísimo. Otra pregunta, espérenme un poquito, ¿qué hacemos? ¿Qué hace que elijamos opioides fuertes, la dosis alta de opioides débiles, la no respuesta a analgesia multimodal que usa un opioide débil? Mira,
Buenísima pregunta. Recordemos, dolor oncológico, dolor en escalar, es escalera ascendente. Esto es lo primero. Dolor moderado, vas a usar, digamos, adyuvancia, mejor dicho, opioides débiles con adyuvantes, ¿sí? Dolor severo, ¿sí? Vas a utilizar de movida, entras en opioides fuertes. Esto es así. Después vas titulando la dosis. Lo ideal es no quedarme con el opioide débil, sigo aumentando la codeína hasta 60 miligramos cada 6 horas, 240 miligramos, y sigue con dolor no controlado, y con dolor irruptivo, entonces, y con dolor, digamos, de fin de dosis, tengo que tener en cuenta todo eso. Entonces, la idea es ir ajustándolo en función del dolor. Tengo dolor moderado, empiezo con un opioide débil. Tengo dolor severo, empiezo con un opioide fuerte, no voy a dar muchas vueltas. Realmente, el opioide débil a la máxima dosis, 240 240 de codeína, 400 de tramadol en un paciente joven con función renal normal o 300 en un anciano, y tengo dolor no controlado, dolor controlado es más de 3 puntos sobre 10, lo voy a cruzar digamos, al opioide fuerte. ¿Sí? Puedo empezar a titular con morfina hasta que tengo su dosis, y después puedo pasarlo a otro opioide como metadona o oxicodona en función de la comodidad, o los comprimidos de liberación controlada de morfina también, que los puedo tener a disposición. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, acá una de las participantes está diciendo que le ha costado encontrar la oxicodona con naloxona. Depende del mercado. A ver, te voy a tener que pasar otro peso, Cherini, por la cantidad de preguntas que me están haciendo. No, con gusto, buenísimo, porque digamos, somos agentes de información también en este sentido. ¿Sabés que sí? La idea es que estamos en Argentina. Esta es la idea, ¿sí? Entonces, acá todo es más difícil. Digamos, la disponibilidad de ese tipo de fármacos primero, son muy costosos comparativamente con otros fármacos analgésicos, ¿de acuerdo? Y con otras combinaciones. Y segundo, no están en todos lados. O sea, hoy día, ¿cómo haces para sacar un recetario de prescripción crónica de opioides? Bueno, es todo un trámite, ¿de acuerdo? Esta es la idea. Y además el problema es el abastecimiento de muchos opiáceos. Costo y abastecimiento. Entonces, por eso cuando yo digo, el equipo terapéutico tiene que trabajar con un farmacéutico. Muy importante. Tenés que conocer quién es tu farmacéutico, y en la farmacia, estás en un hospital, ¿vas a ir a la farmacia del hospital o va a ir el paciente a la farmacia de la esquina? En la farmacia de la esquina, ¿qué tiene el farmacéutico? ¿Cómo prepara la morfina? ¿Qué arsenal tengo para tratarlo? Porque después va el paciente, pobrecito, con la receta, y bueno, la verdad es que no tengo, señora, vaya a 32 kilómetros de acá. Listo, accesibilidad cero a opioides. Por eso es importante, no todas las farmacias tienen esta asociación, y es importante rastrearla. Y en donde la rastrea, lo da. Digamos, lo buscamos. Y después, ¿quién soporta el costo de fármacos digamos, que son costosos y de frecuente uso y de necesidad absoluta necesidad absoluta de accesibilidad? Es todo un tema ese, ¿eh? Los pacientes tienen el derecho a tener alivio, y la accesibilidad y el costo de estos fármacos es muy alta y la accesibilidad baja. Tener en cuenta eso, hay que trabajar mucho en este sentido, ¿sí? Y nosotros somos los que tenemos que trabajar. Bien, Doc. Bueno, la verdad que impresionante todas las respuestas. Te agradezco mucho en nombre de todos, de todo el equipo y de todos los participantes, porque muy claro, y la verdad que bueno, es una herramienta y una realidad nuestra de todos los días trabajando con pacientes oncológicos. Así que nos hace muy bien tu charla. Bueno, muchas gracias, y vuelvo a repetir, muchas gracias por la oportunidad, y sigan adelante con, digamos, con todas estas cosas, el mejor de los éxitos, y que la gente aprenda mucho en este tipo de cursos, porque si hay pacientes sufrientes, es el paciente oncológico, ¿sí? Bueno, Tal cual. muchas Muchas gracias, gracias Doc. de nuevo por la información, por la invitación. Chao. Hasta luego a Chao, nos todos. vemos. Bueno, Abrazo. y nos despedimos de todos. Nos vemos el jueves que viene para uno de los últimos encuentros.
les agradecemos la presencia. Nos vemos en una semana. Saludos.